Saludos y bienvenidos señoritas y caballeros de séptimo grado. En esta oportunidad voy a socializarles la guía de ciencia y tecnología que corresponde a la semana número 6, séptimo grado, semana número 6. Primero que todo, pues, o ante todo, escribir la fecha que corresponde a la semana, luego escribir la información que contiene la tabla. Unidad 2, propiedades de la materia, semana 6. Contenido, propiedades físicas del agua. Y hay una evaluación al final que dice evaluación sugerida, actividad experimental flotará o se hundirá. Ese experimento lo vas a hacer en casa. Y ahí pues vamos a ver los materiales y el procedimiento que vas a tener que realizar para tomar nota de las observaciones. ¿Qué debes saber? Recordar, podés ir haciendo un breve resumen y por supuesto dibujando las figuras que consideres un poco más factibles para ti en la libreta de apuntes. Introducción. Como habrás notado, vivimos en un planeta donde el agua está presente en todos lados. El agua es considerada como uno de los recursos naturales más fundamentales para el desarrollo de la vida, junto con el aire, la tierra y la energía. Y ya sabes que sin el oxígeno, pues sin el aire no podríamos vivir. El agua tiene una estructura atómica muy simple, H2O. En una estructura, o esta estructura consta de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y ahí tenemos la estructura, molécula del agua. Las dos moléculas de hidrógeno son las laterales y la de oxígeno es la que está ahí en medio. El agua, sin duda alguna, el agua es una sustancia de mucha importancia en nuestro planeta, hasta tal punto que sus temperaturas de transformación de un estado a otro han sido tomadas como puntos de referencia para la escala termométrica centígrada. El agua químicamente pura no presenta calor, sabor ni olor. Y es en la naturaleza se puede apreciar fácilmente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Ya conoces, ¿verdad? En estado sólido, un cubo de hielo, por ejemplo, estado líquido, cuando nos bebemos el agua, o en estado de gas es el vapor de agua, que en grandes proporciones pues hasta llegan a formar las nubes y luego pues el proceso se repite, el ciclo del agua se repite y pues baja a través de las precipitaciones o a través de la lluvia. Luego tenemos propiedad física del agua, punto de ebullición. Este se puede definir como el instante en el cual se produce el cambio de estado de líquido a gaseoso en una materia en estado. En este caso, pues el agua se refiere a la temperatura que provoca que la presión de vapor del líquido iguale la presión de vapor del medio. Luego tenemos el punto de congelación y pues ya se pasa de estado líquido a estado sólido y a partir de los 4 grados centígrados hacia abajo comienza el proceso. Ya cuando llega a 0 grados centígrados pues ya está congelado, está en estado sólido. Luego tenemos la densidad y pues este posee masa y volumen. Sin embargo, las masas de sustancias diferentes ocupan distintos volúmenes. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuando mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. La densidad de una sustancia es una propiedad característica de estas que determina la cantidad de masa que posee por unidad de volumen y se expresa de la siguiente forma. Ahí tenemos densidad, masa sobre volumen. Ahí básicamente, si queremos conocer la densidad, vamos a dividir o tú vas a dividir la masa entre el volumen que tiene. Luego pues tenemos una tablita por aquí que es la tabla número 1, características de las partículas subatómicas. Para la temperatura de grados centígrados, cuando tiene 100 grados centígrados, pues en la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos tendría que ser 958. Si la temperatura es de 4, va a tener una densidad de 100. Y si tiene 0 en grados centígrados, pues va a tener una densidad de 999.82. Cuando pasa a hielo, o sea, estado sólido, pues va a tener una densidad de 917 kilogramos por metro cúbico. Y luego tenemos la cohesión, que es la propiedad con la que las moléculas de agua se atraen a sí mismas, por lo que se forman cuerpos de agua adheridas a sí mismas.
y esas son las gotas. Luego tenemos la adhesión. Por su gran potencial de polaridad, el agua generalmente es atraída y se mantiene adherida a otra superficie, lo que se conoce comúnmente como mojar. Luego tenemos la tensión superficial. En esta, pues, por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión superficial. La superficie del líquido se comporta como una película capaz de alargarse y al mismo tiempo ofrecer cierta resistencia al intentar romperla. Ahí pues tenemos una muestra de ello en la figura número 3, zapatero sobre superficie de las aguas, y ahí pues esa es la adhesión, la tensión superficial. Recordad, podés hacer el dibujo. Luego tenemos la capilaridad, que es el movimiento de agua dentro de los espacios de un material poroso debido a las fuerzas de adhesión, cohesión y tensión superficial. Si estás notando, está súper interesante, pero también hay una parte que yo he subrayado, que considero también información importante de considerar. Podría ser también la base de tu síntesis, lo que puedes ir escribiendo en tu cuaderno de apuntes. Y luego ahí tenemos la figura número 4, que es la acción capilar de un ladrillo. Y pues ahí va aumentando la humedad en ese ladrillo. Esa es una de las formas, básicamente, o propiedades que tiene el agua. Capacidad calorífica, pues es la cantidad de calor necesaria para elevar una masa homogénea de 1 kilogramo en 1 grado centígrado en condiciones de presión. Y recordad que también al beber agua, pues nosotros, los seres humanos o los animales, también las plantas, podemos regular nuestra energía, nuestra temperatura. Y una vez que has elaborado ese breve resumen en tu libreta de apuntes, vas a escribir las 4 aseveraciones que aparecen en el ponte a prueba. El número 1 dice temperatura en la cual se produce un cambio de estado de líquido a gaseoso, pues ese es el punto de ebullición. Número 2, propiedad física que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia, pues vimos que es densidad. Número 3, temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a estado sólido, pues punto de congelación. Y la número 4, propiedad física que en conjunto con los puentes de hidrógeno hace que las gotas de agua puedan formarse, pues es la cohesión. Una vez que escribiste esas 4 aseveraciones del ponte a prueba, vamos con las tareas de la semana. Escribí la indicación, tareas de la semana, actividad A, ¿verdad? Actividad experimental, flotará o se hundirá. No escribas los materiales y tampoco los pasos, pero sí léelos. Te los voy a leer, dice materiales, 2 vasos. Vas a necesitar 2 vasos para hacer el experimento en tu casa. Una cuchara sopera, agua del grifo, el chorro, 2 huevos crudos. Revisa y asegúrate de que los huevos estén en buenas condiciones. Paso número 1, llena 2 vasos con agua del grifo. Número 2, añadí alrededor de 6 cucharadas de sal en un recipiente y mezcla bien con una cuchara hasta que la sal se haya disuelto completamente en el agua. Paso número 3, coloca un huevo en cada recipiente y observa cuál de los huevos flota y cuál se hunde. Evidentemente, pues uno se va a hundir, el otro va a flotar. Una vez que has hecho el experimento, aquí hay respuestas básicamente también. El vaso con agua del grifo, del chorro, tenemos la observación. El huevo no flota, se hunde. Ah, bueno, esa es una observación. El vaso con agua salada, pues el huevo flota en el agua salada, pues esa es otra observación. Toma nota de ello, dibuja la tablita y escribí esas respuestas. Pero lo más importante, recordar los pasos del método científico. Primero es la observación, luego podés hacer una pequeña hipótesis, tenés que elaborar una hipótesis de lo que consideras previamente al experimento. Luego tenés que hacer el experimento y luego escribir tus propias conclusiones. Entonces, por eso te invito a que hagas el experimento y no solamente tomes nota de estas respuestas, ¿verdad? Así ya vas a llegar a concluir, bueno, es cierto. Luego vas a contestar la pregunta, dice, identifica y describe qué propiedad física es la responsable de los resultados obtenidos en el experimento, pues. La propiedad física responsable es la densidad, básicamente. El agua salada es más densa
que el agua del grifo. Pues además del hidrógeno y oxígeno, también contienen las moléculas de sal, que es el sodio y el cloro. Y por eso se puede observar el fenómeno. A través de la observación vas a verificar que el vaso que contiene agua salada, ese huevo va a flotar, no así el huevo que está en el otro vaso, el que no contiene sal. Entonces, está súper interesante, pero además te invito a ver unos videos que están súper geniales, muy bonitos en esos dos enlaces que están ahí. Te invito a que los veas y así vas a aprender un poco más sobre el agua, sobre nuestra amiga el agua. Y también te invito a que cuidemos el agua, tú desde tu casa, y así de esa manera vamos a garantizar que ese recurso pues sea bien utilizado y por supuesto pues a sembrar muchos arbolitos porque de los arbolitos depende la cantidad y la calidad de agua que tú y todos nosotros tengamos. Saludos y muchas bendiciones.